Llegó el frío y la Navidad también, y tema obligadísimo para esta temporada es hablar acerca de la Navidad. Estuve pensando cómo podríamos abordar este tema y vamos a estar hablando acerca de cuál es el significado de la Navidad, cuál es su historia y si los discípulos de hoy en día deben de guardar o no festejar la Navidad. Así que, ¿quieres saber todo esto? ¡Acompáñanos! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otro discípulo. Ay, ya me dio calor. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otro discípulo. Hoy tenemos un programa especial navideño. Vamos a estar hablando acerca de cuál es la razón, cuál es el objetivo de la Navidad, cuál es su historia. Como todos sabemos, la Navidad es una celebración muy popular en Occidente y que celebramos la mayoría de religiones cristianas, desde el católico, presbiteriano, protestante, evangélico. La mayoría de las religiones celebran la Navidad. Pero ¿de dónde surge? Vamos a empezar con el Mesías. Casi todos hemos escuchado la palabra Mesías, que es una palabra de origen hebraico. En esencia, esta palabra quiere decir ungido, ungir, untar o poner. Y tiene su equivalente también en el latín, que es la palabra que conocemos como Christos. Se le nombró así a Jesús porque según las tradiciones hebraicas y judaicas de la época, cuando tú querías apartar algo para cierto ministerio o algún lugar o alguna persona, tomaban aceite y lo untaban sobre la frente de la persona. Esto quería decir que la persona ahora quedaba santificada o apartada para cierta actividad, como podría ser en la iglesia o podría ser cuidando del templo, situaciones de este tipo. O sea que en la Navidad celebramos la llegada del ungido o el santo de Dios. Pero la pregunta siguiente es, ¿de dónde salió la idea de un ungido o de un Mesías? Vamos a nuestra Biblia. La primera referencia que vamos a encontrar acerca del Mesías es Moisés hablando acerca de un profeta que vendría en el capítulo 18 de Deuteronomio. Eso fue aproximadamente 1500 años antes de su llegada. Pero no sería la única referencia en la que se habla acerca de un Mesías, sino que también en el libro de Samuel y también David hablan acerca de que vendría un Mesías que traería paz a esta tierra. También lo podemos encontrar en Isaías y sobre todo en el capítulo 9 de Daniel se hablaría de la fecha específica en la que nacería el príncipe de paz. Es muy probable que los príncipes de Oriente, mejor conocidos como Melchor, Gaspar y Baltasar, habían leído su Biblia y entendían que llegaría un rey. Vieron la estrella en el cielo y supieron que ese era el camino. Por eso hay que estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, por las profecías entendemos que Jesús era el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo sabemos cuándo fue el día de su nacimiento? En realidad, el texto bíblico no nos da los datos necesarios para determinar una fecha del nacimiento de Jesús. Pero, el libro de Lucas nos da algunas pautas para poder estimar la fecha y eso lo podemos encontrar en el capítulo 2 y 3 de Lucas. Estos capítulos mencionan dos puntos que son muy importantes para determinar un aproximado de la fecha en la que nació Jesús sin llegar a ser exacto. Punto número 1, Zacarías se encontraba en el servicio del templo. Punto número 2, que en la fecha del nacimiento de Jesús las personas salían a pastorear de noche, lo que sería un tanto difícil considerando las condiciones climáticas en las que viven en Jerusalén durante el invierno, que se pone un poquito así, un poco demasiado frío. Algunos historiadores apuntan para finales de verano, principio de otoño, como la fecha aproximada en la que Jesús pudo haber nacido, pero sin llegar a ser exactos, son solo estimaciones. ¿Ya no nos dijiste por qué se celebra la Navidad en 25? Esa es una historia muy interesante y la vamos a explicar. Cuenta la historia que aproximadamente los primeros registros que tenemos acerca de la del festejo datan del siglo IV, época en la que Constantino I, o también conocido como Constantino el Grande, era el emperador de Roma y el imperio estaba sufriendo algunas dificultades. Tenían invasiones en el norte por los bárbaros, que posteriormente serían llamados de los franceses, ingleses, alemanes, y en el interior de la república, ya no era república, ¿verdad? Ya era imperio. Sí, era imperio. Época en la que el imperio también tiene algunas dificultades internas, quizás siendo la más importante la división entre las religiones, que eran las personas que adoraban a los planetas y también las personas que adoraban a Cristo. Cristianismo contra paganismo. Pero ganaban los paganos. Así que Constantino ideó una gran estrategia para unir a las dos religiones, el culto a los dioses y el cristianismo, que se vería materializado finalmente en el año 303 después de Cristo con el Edicto de Milán.
no se les vaya a olvidar. ¿Cómo hizo este personaje para hacer que se unieran estas dos religiones? Él fue muy inteligente, astuto como serpiente. El desafío radicaba en cómo hacer que el cristianismo se volviera la religión oficial del imperio sin que los paganos se enojaran por este cambio. Así que la respuesta fue hacerlo por medio de una transición. Esta transición se fue llevando poco a poco, entrelazando las dos religiones y sus prácticas. Es aquí donde el cristianismo adopta algunas prácticas que no encontramos en la Biblia, como es la construcción de basílicas, adorar imágenes, cambiar el día de reposo del sábado al domingo y la celebración del Natalis Solis Invicti. Me salió bien. Que para los que no parlamos el latín, es el nacimiento del Sol Invicto. Esta fiesta se celebraba en el solsticio de invierno, que cae aproximadamente entre el 23 y el 25 de diciembre. Y para que ambas partes quedaran felices, cristianos y paganos, se cambió la deidad. Ahora ya no sería el Sol Invicti, sino que se celebraría el nacimiento de Jesucristo. O sea, se hizo un mix de religión bien bueno y efectivo que dejó a todos felices. Así es, familia. Oye, esta es la Navidad y su origen. Oye, ¿quién se hubiera imaginado, verdad? ¿Y tú qué piensas? ¿Los discípulos deben o no deben de celebrar la Navidad? Pues la respuesta es: depende. Queda claro que diciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús, pero la época de decembrinas es un tiempo en que la gente culturalmente está más dispuesta a compartir, a cuidar, a amar, a servir. Sí es familia, esta época de Navidad intenta cuidar, amar, servir a la familia de Cristo. Y recuerda que Jesús un día dejó toda su comodidad para venir a servirnos. Esa es la verdadera esencia de la Navidad. Amar porque un día fuimos amados, dejar nuestra comodidad para poder servir a otros. Si quieren conocer más acerca del tema, voy a dejar en la descripción la información, los libros que tomé. Fue sacado de estos dos libros muy interesantes, este que está aquí y este otro que es una tesis doctoral. Dejo las fuentes en la descripción. Escríbenos en los comentarios si quieres ver más videos de este tipo en los que hablemos acerca de datos históricos y Biblia y demás. Coméntanos cuál es tu opinión acerca de este tema. ¿Debemos o no debemos celebrar la Navidad? ¿Debemos estar con las personas? ¿La debemos de borrar de nuestro calendario? ¿Qué es lo que piensas tú? Y si quieres ser otro discípulo, nos vemos en la próxima. En otras palabras, hicieron un mix de religión, le pongo del tuyo y del mío, y así es como se generó el 25 de diciembre.